muchas gracias una vez más por estar conmigo el día de hoy. Bienvenidos todos los hombres, muchas gracias por haber hecho tiempo de estar con nosotros durante este programa de Better Man, de Mejor Hombre. Espero que usted disfrutó la primera sesión. Vamos a entrar en la segunda sesión. Si usted trajo su manual, quiero que usted tome su manual, vaya conmigo a sesión número 2, allí en la página número 9. Quisiera yo empezar el día de hoy con algo curioso, un chiste que escuché hace tiempo de una pareja casada y estaban por celebrar su aniversario. Luego el hombre, como siempre, no supo qué comprarle a su mujer y estuvo orando a Dios: Señor, ayúdame por favor, saber qué comprarle a esta mujer. De repente, al siguiente día, una mañana antes del aniversario, la mujer despierta y dice: honey, amor, yo tuve un sueño y en el sueño me regalaste un anillo de diamante, el que quiero, el que me gusta. Ella dijo: ¿qué significa el sueño? Y el varón dijo: bueno, no sé lo que significa. Él dijo: pero a lo mejor te darás cuenta en unos días cuando celebramos el aniversario. Y la mujer, no, emocionada, anticipando. Y para cuando por fin llegó el aniversario, estaban en una cena los dos, algo muy hermoso, muy bonito. Y luego la mujer le dice, ¿no?, a su marido, le dice: amor, ¿qué crees tú que significa ahora el sueño que yo tuve hace unos días? Y el marido le dijo: bueno, te voy a entregar una cajita y te vas a dar cuenta lo que significa ese sueño. Así que la mujer, emocionante, allí rompió, ¿no?, y abrió el regalo, y allí en la cajita ella encontró un libro y que llevaba por título Cómo interpretar los sueños. Cómo interpretar. En lugar del marido comprarle un anillo, la mujer quiso saber qué significa el sueño, así que el hombre le compró un libro que decía cómo interpretar los sueños. Así somos nosotros los hombres, ¿no? A veces somos un poquito, como no sé, tercos. No comprendemos a veces a las mujeres, a los hijos, a las personas, pero así somos todos diferentes. Así nos hizo Dios. Di conmigo: así me hizo Dios. Así me hizo Dios. Pero sí le recomiendo a la otra que le compre el anillo en lugar del libro. Ok, una recomendación nada más. Pero vamos a empezar el día de hoy con nuestra siguiente sesión, sesión número 2. Y aquí estaremos hablando sobre los elementos claves que forman nuestra hombría hoy en día. Lo que queremos hacer en este día, antes de entrar, es revisar la primera parte. Vamos a revisar lo que aprendimos la semana pasada. Y aquí vemos allí en la letra A los desafíos de nuestro mundo moderno. Los desafíos de nuestro mundo moderno. Usted ya sabe que nosotros como hombres vamos a enfrentar ciertos retos, ciertos desafíos. Y un desafío del mundo moderno es el siguiente: la pérdida de una visión común de hombría. La pérdida de una visión común. O sea, que los hombres hoy en día lamentablemente no saben realmente lo que significa ser hombre. No saben acerca de la hombría. No se nos ha presentado una visión común. Y por eso es tan importante, escúchame bien, por eso es tan importante nosotros hoy como hombres saber lo que significa ser un hombre verdadero, un hombre real, lo que Dios más bien espera de nosotros. En segundo lugar, vemos también que otro desafío viene siendo la hombría sin peso.
O sea, lo que la gente considera que es la hombría, pero realmente no tiene peso, no hace impacto, y es una plaga desatada por padres ausentes y hogares sin padres. Otra cosa que tendremos que enfrentar es una panorama social radicalmente cambiante, o que está cambiando más bien radicalmente. La fusión de roles sexuales, una disminución de los matrimonios. Esto está sucediendo cada día y cada vez más y más. El mundo está cambiando, los tiempos están cambiando, no es como antes, y nosotros a veces tendremos que adaptarnos a lo que está pasando, reconocer, aprender. Y también tendremos que enfrentar las mentiras que los hombres creen de sí mismos. Y ya sabemos que hay un montón de cosas que a veces nosotros como hombres, como seres humanos, creemos que en realidad no es verdad. Sin embargo, son cosas que decimos, son cosas que pensamos y son cosas que creemos. Por ejemplo, deberías saber qué hacer. Y a veces la verdad no sabemos. Y no hay nada mal en no saber. Cuando nosotros nos damos cuenta, escucha bien, varón, hombre, cuando nosotros nos damos cuenta que realmente no tenemos la respuesta o no sabemos cuál es la salida, entonces podemos buscar consejo. Tal vez aún pedir oración, que también es algo muy necesario y muy importante. Pero los hombres a veces dicen eso: debo saber. Si te digo la verdad de mi persona, me rechazarás o rechazarías. Es lo que a veces nosotros pensamos, que la gente nos va a rechazar. Si nosotros exponemos, si nosotros decimos las cosas que estamos nosotros pasando, y no es verdad. ¿Por qué? Porque aprendimos en la primera sesión que todos pasamos casi por lo mismo. Todos batallamos, todos tenemos tal vez las mismas batallas, así que no tenga miedo confiarle a su vecino, confiarle a su amigo, confiarle a su esposa, a su mujer, lo que tú estás pasando. Ahí la letra B, vemos el desafío de nuestro pasado. El desafío, escriba allí en la línea, el desafío de nuestro pasado. Muchos hombres nunca han tomado el tiempo de conectar los puntos entre su pasado y el presente, de manera que explique por qué son como son y por qué sienten lo que sienten. Es bien importante nosotros saber cómo el pasado ha impactado el presente, mi vida hoy en día. A veces queremos nosotros ignorar, negar lo que hemos pasado, o lo que nos pasó más bien. A veces no queremos pensar en aquello, pero sí tenemos que tomar el tiempo suficiente y necesario para conectar aquello, porque eso nos explica, eso nos da la razón, no la excusa. Escucha bien, no tenemos excusa, sin embargo, por lo menos tenemos la razón, el por qué somos como somos y por qué a veces nos sentimos como nos sentimos y reaccionamos de la manera que reaccionamos. El filósofo griego Sócrates dijo: la vida que no es examinada no vale la pena vivir. También se podría decir que la hombría no examinada es difícil vivir. O sea que necesitamos que examinar, necesitamos que alguien nos explique a nosotros el por qué, el cómo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos nosotros lograr? ¿Cómo ha impactado lo que yo he pasado a mi persona? Todo esto, familia, varón, es algo importante.
Cuando un amigo o una esposa te pregunta, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué no puedes compartir tus sentimientos conmigo? ¿Qué te hace actuar de esa manera? ¿Por qué trabajas todo el tiempo demasiado? ¿Por qué te sientes así? Muchos hombres, escucha bien, muchos hombres no tienen respuestas ni siquiera para ellos mismos. A veces nos enojamos, ¿no? Cuando la mujer nos cuestiona, cuando las personas nos hacen preguntas, porque la verdad es que no sabemos. No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Escucha bien, porque no hemos hecho la conexión entre lo que vivimos antes y lo que vivimos hoy. No vemos y no reconocemos realmente el impacto que tuvo aquella cosa, aquel abuso, el abandono, sea lo que sea. A veces no consideramos porque decimos, bueno, eso no importa, pero sí tiene algo que ver con la vida de hoy. Y con la ayuda de Dios, escúchame por favor, con la ayuda de Dios podemos nosotros superar aquello. Superar aquello. Escucha bien, minimizar o ignorar el impacto de nuestro pasado a menudo debilita nuestro presente. O sea que nos afecta. Sea que lo creas o no, que te guste o no, lo que nos pasó afecta, impacta lo que nosotros pasamos hoy en día. Negando, ignorando lo que tú sientes o cómo eres, no cambia la realidad. Sigamos allí al número 2, donde dice: todos tienen una historia. Ya sabemos que todos tienen una historia. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia, todo mundo tiene su historia. Explorar, dice, nuestro pasado nos ayuda a explicar lo de nosotros a nosotros mismos. Quisiera tomar tiempo para compartirles un poco de mi historia. Mi nombre es Jaime Loya, como ya muchos saben. Yo nací y crecí aquí en la ciudad de San Benito, en lo que se conoce como el Valle del Río Grande, aquí en el sur de Texas. Por la gracia de Dios fui criado en una familia cristiana que nos llevaban a una iglesia cristiana. A los 16 años fui convertido. A los 18 años, créamelo o no, me casé, y a los 20 años nosotros dimos inicio a esta linda iglesia que hoy en día se conoce como Cross Church. Les quiero mostrar unas fotos. Allí en primer lugar usted va a ver la foto de mis padres cuando se casaron. Mi padre estuvo en el ejército de Estados Unidos. Ahí usted ve mi mamá. Así que fueron mis padres cuando se casaron. La segunda foto es cuando yo fui niño. Cuando yo fui niño, allí usted puede ver mis padres ya que son mayores, mis dos hermanas conmigo, y allí ese niño simpático, hermoso, soy yo. En tercer lugar, la tercera foto es cuando yo me casé. Ahí usted puede ver mi novia, mi esposa Rosa María. Yo tuve 18 años, como ya mencioné, en esa ocasión cuando yo me casé. Ahora quiero pasarles una foto de mi familia actualmente. Es mi familia, mi esposa, allí usted la ve. Mis hijos, mis 4 hijos que ya son adultos: Ana, Sara, Isaías y Osías. Que son un regalo para mí de parte de Dios. Ahora quisiera enseñarles cuando mi esposa y yo celebramos 25 años de casados. 25 años, como dicen, que aguante, ¿no? La de ella. 25 años de casados. Usted puede ver allí que estuvimos celebrando. Y ya por último, usted va a ver la última foto que yo tomé con mi
papá, la última foto que yo tengo de mi papá antes de que partió para estar con el Señor. Cuando usted ve esas fotos, obviamente usted también espero que se acuerde de su familia, de sus hijos, de sus papás. ¿Por qué? Porque así es la vida. La vida consiste de momentos, de memorias, de cosas que tú y yo pasamos, situaciones, experiencias. Creciendo tuvimos nuestra familia, momentos buenos, como dice, momentos nobles, momentos dolorosos, momentos tristes, momentos y memorias que cada uno de nosotros actualmente cargamos con nosotros. Cuando yo le hablo a mis hijos de mis padres, o cuando yo era niño, les digo que lo que más recuerdo eran los tiempos cuando nosotros salíamos de vacaciones. Eso a mí me encantaba. Era un tiempo muy especial con mis padres y con mis hermanas, y eso siempre lo recuerdo. ¿Por qué? Porque fueron tiempos buenos. Sí hubo tiempos malos, pero no fueron muchos. No fueron muchos. Pero como ya dije, todos tienen su historia, y hay partes de tu historia que nadie conoce. Hay partes de la historia de nosotros que a nosotros no nos gusta compartir. ¿Por qué? Porque son momentos, son memorias, son partes que nos traen a veces tristeza y dolor. Quisiera yo compartirles algo de mi vida, algo de mi historia, algo de mi testimonio. Una experiencia que yo pasé con mi papá. Mi papá, déjame decirles, fue un hombre bueno, fue un hombre que sabía y le gustaba el trabajo, fue un marido bueno, servía en la iglesia. Sin embargo, yo nunca tuve la relación que yo quise tener con mi papá, y yo no sabía la razón, el por qué. Siempre me sentía que mi papá no estaba contento conmigo. Nada de lo que yo hacía agradaba a mi papá. Y yo sé que algunos saben y se relacionan con mi historia. Y ya cuando yo era adulto, bueno, eso pasó, ¿no? Y yo me acuerdo en una ocasión, estando en mi oficina, y le mostré a mi papá una revista donde la iglesia de nosotros fue reconocida como una de las iglesias de mayor crecimiento en Estados Unidos. Y le dije a mi papá: mira papá, nos reconocieron, nos dieron un premio. Y mi papá me dijo: sí, pero tienen que hacer eso. Porque mi papá se la pasaba corrigiéndome, diciéndome lo que yo hacía mal, y no pude yo creer. Yo esperaba en ese momento, yo esperaba que mi papá dijera algo bueno, que me dijera que estaba orgulloso de mí, pero en lugar de eso mi papá me dijo cosas que me hirieron. Y yo por fin no me pude aguantar más y le dije: ¿por qué eres así, papá? Yo ya era adulto, casado, con hijos, pero le dije: ¿por qué eres así, papá? ¿Por qué eres así conmigo si yo soy tu único hijo? Yo soy tu único hijo. Tú nunca te agradas conmigo. Tú nunca me has dicho en toda mi vida que tú estás orgulloso de mí. Todo lo que hago para ti no sirve. Porque aún nunca me has dicho, papá, que tú me amas. Le dije: yo no sé cuándo fue la última vez que yo escuché que tú me digas que tú me amas. Y le dije algo que lo quebrantó. Le dije: tú no eres un papá bueno, no eres un buen papá. Y cuando yo le dije eso, yo pude ver en su rostro, en sus ojos, la tristeza, la herida que yo había causado como hijo. Cuando yo le dije: tú no sabes lo que es ser un papá. Él empezó a llorar. Por primera vez yo vi a mi papá llorar.
Nunca antes había visto a mi papá llorar. Yo lo vi llorar y se cayó allí en el sofá. Y él me dijo: hijo, perdóname. Perdóname porque no he sido un buen papá, un padre bueno. Perdóname porque nunca te he dicho que yo estoy orgulloso de ti. Perdóname que no te he mostrado el amor y el orgullo que tú te mereces. Y me dijo: hijo, lo que no te he dicho, que si yo no sé ser buen papá, es porque yo no tuve papá. Escucha bien, por primera vez en esa oficina yo escuché a mi papá contar su historia. Yo no conocí a mi abuelo, yo no conocí el papá de mi papá. No lo conocí, nunca pregunté, y fue en ese momento que mi papá por fin se desahogó y me dijo: si yo no sé lo que significa ser un buen papá, es porque yo no tuve papá. Él dijo: cuando yo crecí, yo fui abusado por mi papá. Él me golpeaba a mí, a tu abuela. Él dijo: y a los 5 años mi papá nos abandonó y nos dejó solos. Y cuando él me contaba la historia, mis lágrimas salían. Yo fui quebrantado porque nunca supe, nunca conocí cuál era la historia de mi papá. Nunca supe. Y él se explicó y me dijo: si no sé ser papá, es porque no tuve papá. Perdóname, hijo, por no haber sido un buen papá. Y cuando él me dijo eso, me quebrantó, porque ahora yo pude entender la razón y el porqué. Y yo en ese momento encontré el perdón y la relación entre mi papá y yo se restauró. Dios pudo sanar esa herida. ¿Por qué? Porque mi papá por fin tomó el tiempo para compartirme cuál era su historia. Escucha bien, lo voy a decir una vez más. Porque mi papá por fin tomó el tiempo para contarme y compartirme cuál era su historia. Y como yo no tenía esa información, como yo no sabía la historia, habían preguntas, habían dudas, había un vacío en mi corazón. Pero cuando yo supe lo que mi papá había pasado, me ayudó a mí a encontrar el perdón. Y yo también le pedí perdón a mi papá. Y nosotros en ese momento fuimos reconciliados. Y a partir de ese momento mi papá seguido me decía: hijo, te amo. Hijo, te amo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Él reconoció su falta. Él se dio cuenta lo que su pasado había impactado a su hijo. Y nosotros muchos estamos dejando lo mismo suceder. Hemos ignorado nuestro pasado y no hemos conectado y no hemos podido reconocer ni realizar cómo el pasado nos ha impactado hoy en día. Y si no tomamos tiempo de conectar aquellos puntos importantes, no podemos entonces explicar, no podemos nosotros sanar. Ahora continuemos al número 2. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Estás dispuesto a compartir? ¿De verdad la sabes? Muchos de nosotros nunca hemos compartido nuestra historia completa. Escriba ahí en la línea: completa. Por X razones, tal vez nos da vergüenza, tal vez nos da pena, tal vez nos trae dolor, y nunca hemos tomado tiempo de explicarle, de contar nuestra historia, o como decimos en la iglesia, nuestro testimonio a otros, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. ¿Conoce tu familia tu historia? ¿Tus hijos la conocen?
otros. Ahí dice una historia completa, va más allá de lo que te sucedió en tu pasado. También incluye cómo las personas y los acontecimientos de tu pasado te hicieron sentir amado, apoyado, alentado, avergonzado, enojado, solitario, abandonado, etcétera. Y cómo esos sentimientos han ayudado a formar quien eres ahora. Es importante que la gente, que los demás, empezando con tu familia, conozcan cuál es tu historia. Número 3, ahí en la página número 10, 6 verdades de mirar hacia atrás. 6 verdades de mirar hacia atrás. La letra E, el pasado, escriba allí examinado. El pasado examinado es crucial, importante para una hombría mejor. Sin examinarlo, lo bueno de nuestro pasado puede ser despreciado y lo malo puede gobernarnos inconscientemente. Por eso debemos de ver, porque pasamos por tiempos buenos y también por tiempos malos. Lo bueno lo llevamos con nosotros. Lo malo lo tenemos que perdonar primero para poder olvidar. Cuando un niño no logra conectarse con su papá, demonios, escriba, demonios de un tipo o otro a menudo llenan el vacío. Algunos hijos, tal vez algunos de nosotros que ya somos adultos, somos atormentados por los demonios. Somos afectados por cosas que pasaron hace ya muchos años. ¿Por qué? Porque no hemos sanado y no hemos hecho esa conexión. Mira cómo dice: comportamientos nacidos a causa de un papá ausente. Es lo que está pasando hoy en día. Cuando el papá se aparta o el papá ignora, que viene siendo un papá ausente de todos modos. No quiero que usted, hombre, varón, crea que porque está en casa usted está presente. Estar presente en las vidas de su mujer y en las vidas de sus hijos significa algo totalmente diferente a lo que mucha gente piensa. Dice la gente: bueno, yo estoy en casa, yo llego para las 6, yo saco los hijos de vez en cuando. Y pensamos nosotros, los hombres, porque estamos en casa, que eso significa que nosotros estamos presentes. Y no es así. Estar presente en la vida de tus hijos significa mucho más. Palabras de afirmación, demostraciones de amor, de cariño, de afecto. Todo esto involucra ser un padre presente. Y cuando no, suceden lo que vemos ahí: arrebatos de ira, violencia, adicción al trabajo, explotación de mujeres, comportamiento para recibir aprobación, drogas, alcohol, pornografía, que nosotros sabemos que muchos hombres batallan con eso. ¿Por qué? Porque no tuvimos a papá. Y si lo tuvimos, no tuvimos el amor, el cariño, la afirmación de papá. Y eso hace en nosotros, crea un vacío en nosotros, y a menudo estamos buscando algo que llene ese hueco, ese vacío en el corazón. Que no sea así con nuestros hijos. Sigue diciendo la letra C: muchos hombres no han logrado procesar los negocios, escriba, negocios inconclusos de su pasado, que aún viven dentro de ellos. O sea, negocios pendientes que a veces nosotros tenemos. Estamos hablando de los asuntos de corazón,
cosas que nosotros emocionalmente, mentalmente estamos pasando. Cuando nosotros dejamos las cosas pendientes, mira cómo dice allí, no hemos logrado procesar aquello. Por lo tanto, eso sigue con nosotros y nos afecta. Los asuntos pendientes incluyen tragedias no resueltas, separación familiar, conflictos personales, abuso personal, físico o sexual, abandono, traición, etcétera, etcétera. ¿Sientes que tienes algún asunto pendiente en tu vida? ¿Has logrado procesar, perdonar aquello? Piénsalo. La letra D. Hasta que un hombre trate con el dolor, escriba dolor, en la línea escriba dolor, de su pasado, nunca podrá ser verdaderamente libre. Si nosotros ignoramos, si nosotros descuidamos, si nosotros no procesamos ese dolor, no superamos, no seremos verdaderamente libres. ¿Qué mensajes negativos escuchas seguido en tu cabeza? ¿A quién o qué del pasado necesitas enfrentar? Piénsalo. Letra E. No se puede abordar eficazmente el pasado o su impacto en el presente sin la ayuda de unos pocos, escriba, amigos. Todos necesitamos amigos. Por eso este programa de Better Man, estas mesas redondas de discusión son tan importantes, porque algo que les prometimos es que usted iba a ser amigos nuevos. Y la razón por que muchos de nosotros batallamos es porque no tenemos a personas de confianza, no tenemos amigos cercanos, no tenemos a nadie con quien ir, con quien compartir, con quien deshogarnos. Y estamos batallando, estamos sufriendo. Y lo mismo sucede. Usted nunca podrá superar el impacto sin la ayuda de unos pocos amigos de confianza. No existe tal cosa como un hombre hecho por sí mismo. Escriba, sí mismo. Hay muchos que dicen, bueno, pastor, yo no necesito a nadie, yo puedo, yo solo. No es posible. No es bíblico. No es lo que Dios nos enseña a nosotros. Es más, Dios nos enseña que nosotros nos necesitamos. Si nosotros, según la Biblia, somos un cuerpo, yo te necesito, tú me necesitas. Nosotros juntos formamos lo que es el cuerpo de Cristo. Juntos lo podemos lograr. Juntos se puede. Juntos ganaremos, pero solos no. Así no pasa. No es como sucede. El yero, dice allí Proverbios, el yero con el yero se afila y el hombre aguza a otro. Allí en la letra F dice, para bien o para mal, todos nosotros fuimos formados significativamente por el lugar de donde venimos. Pero aunque cada uno somos producto de nuestro pasado, nadie tiene que ser, escriba, prisionero. Somos producto, eso ya lo sabemos, que mi pasado me impactó, mi pasado me formó. Sin embargo, es posible ser hecho libre en Cristo Jesús. Es posible llegar a ser nueva criatura. No tenemos que nosotros ser prisioneros ni esclavos a nuestro pasado. Escriba la palabra prisionero. A menos que escoja hacerlo. Si usted determina, escucha bien, si usted dice, bueno, yo no voy a perdonar, bueno, yo no voy a cambiar. Si usted, como dicen, se machan, si usted dice, bueno, yo no voy a hacer nada. Si ella quiere, si ellos quieren, bueno, entonces si tú no cambias, nada cambia.
Si a ti te gusta la vida, si a ti te gusta cómo tú eres, si a ti te gusta cómo vas, entonces nada va a cambiar. Pero cuando un hombre, una mujer, una persona determina que quiere una vida mejor, cuando usted, varón, hombre, determina que usted quiere ser mejor hombre, usted debe de estar dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Porque nada cambia a menos que tú cambies. La buena noticia: puedes ser libre. Escriba, por favor: puedes ser libre y encontrar una hombría mejor. Puedes ser libre y encontrar una hombría mejor. La buena noticia: puedes ser libre. Escribe, por favor. En la línea, escriba: puedes ser libre y encontrar una hombría mejor. Discutiremos cómo en nuestra próxima sesión. Ahí usted puede ver las preguntas en la mesa de discusión. Comparte un valor positivo. Si pudieras cambiar una sola cosa, usted ya ve allí. Y usted tiene su primera pregunta de mejor hombre. Y luego haremos una invitación aquí al final. Todo esto le corresponde a su líder allí en su mesa. Espero, varón, hombre, las personas que nos están viendo, que lo que hemos hablado el día de hoy acerca de nuestro pasado y nuestra historia les ha servido. Y usted ha logrado conectar esos puntos importantes. Como mencioné anteriormente, no viene siendo excusa, simplemente sirve como razón. Nos contesta el por qué somos como somos, pero ya nos hemos dado cuenta que con la ayuda de Dios podemos nosotros ser diferentes, podemos nosotros ser mejores. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Espero que usted disfrutó.